Vamos a grabar estas cosas. Vale, entonces, bueno, ya vimos que entonces un vector solito define una base vectorial como tal. Yo puedo tener entonces combinaciones de escalares, sumarlas, las combinaciones de escalares que multiplican a ese vector y vuelve a caer en ese espacio que está definido por ese vector. Una raya, o sea, un vector, voy a ponerlo otra vez, define entonces una base vectorial, ¿no? Lo malo de bueno, no lo malo, sino si este es un vector, entonces lo que está definiendo como su base o la extensión o el espacio que define este vector es entonces todos los puntos que caen sobre esta raya que está colocada aquí, que tiene la orientación que tiene el vector V. Y todos los puntos o todas las combinaciones lineales que logre van a caer sobre esta raya que está definida por acá. Y existe entonces el vector nulo, que es este punto, ¿no? Bueno, suponiendo que este fuera el 0. Este es el punto entonces que define al vector 0 y por lo tanto define a mi base vectorial. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tomo otro vector? Voy a poner otro vector en cualquier posición que se me ocurra colocarla. Por ejemplo, voy a colocar este vector que está aquí y a este le voy a llamar al vector como el vector U. Está definido por acá. El vector V y el vector U en conjunto forman una nueva base vectorial que el resultado de eso va a ser extender el espacio que yo tenía de esta dimensión y tomando en cuenta que si V puede definir un espacio vectorial sobre esta línea, U puede definir entonces un espacio vectorial sobre su propia orientación, que es esta. Que está aquí. ¿Sí? Ahí están los dos. Tanto U como V están definiendo espacios vectoriales por sí solos en cada uno de ellos. Y ahora entonces estoy diciendo que en mi nuevo espacio vectorial está formado por el vector V, voy a ponerlo así para indicar que es un vector columna, y el espacio U, que es otro vector columna. Si estoy tomando en cuenta a estos dos elementos como una base vectorial, entonces estoy extendiendo de tener una línea a tener un plano. Porque una combinación lineal de estos dos elementos va a ser o puede ser mapeada como una suma de estos dos vectores que estoy colocando. ¿Cómo sé que eso es posible? Si yo tomo un valor, por ejemplo, el valor A lo multiplico por el vector V más el escalar, perdón, este es escalar, el vector B lo multiplico por el vector U, esa combinación lineal de valores debe caer en algún lugar de este plano que estoy colocando ahorita, que está extendido por la superficie de mi pizarrón. Entonces, significa que A por V, pues si A no sé cuánto valga, pero digo ahorita que va a caer por acá, entonces A por V sería este elemento que está aquí, y B por U sería, por ejemplo, este elemento que está acá. Esto es B. Y entonces estoy sumando los dos vectores. Sumar vectores significa, de acuerdo al juego del paralelogramo, entonces trazo para acá al vector V y entonces este punto que está acá es la sumatoria de A veces el vector V más B veces el vector U, que es este punto que está acá. Y este punto en el espacio, entonces, puede ser descrito por una combinación lineal de estos dos. Lo hice medio al revés, pero este es el punto. Y entonces, cualquier combinación o cualquier punto generado por esta combinación de líneas permite entonces generar una nueva base vectorial. A diferencia de lo que usualmente vemos en geometría, ahora mi base vectorial no es una base ortogonal. No es una base ortogonal porque los vectores que la están conformando no son ortogonales entre sí, pero definen una base vectorial. Es más, cualquier punto del punto cartesiano, suponiendo que estos viven en dos dimensiones, que está colocando acá, la base cartesiana es solamente una posibilidad de las infinitas que hay para definir una base vectorial. ¿Cómo es ahora o cómo se vería entonces ahora
esta nueva base vectorial o cómo se ve el mapeo de esta nueva base vectorial que estoy colocando acá, pues con las orientaciones que tiene este, ¿no? Y como si fuera un paralelogramo. Entonces, igual que lo que hago en cartesiano, que es traza paralelas al vector Y, traza paralelas al vector J, trazo paralelas al vector V, que serían estas, y trazo paralelas al vector V. Ahí está. Entonces ahora, en lugar de tener una cuadrícula donde las esquinas de los cuadros son perfectamente, o están a 90 grados, tengo una nueva cuadrícula que define a mi espacio vectorial, que es este que está definido por acá. Pero entonces significa que esto que estoy colocando acá, más o menos paralelo, algo así, ¿sí? Entonces esta es una forma de describir el espacio, básicamente. Esto que estoy colocando acá es una forma nueva, quizá no sea la óptima, pero puedo definir un espacio. Y cualquier punto en el espacio bidimensional en R2, tomando en cuenta la extensión que estoy haciendo ahorita, en R2 puede ser definido entonces por una base vectorial que está definida así. Y entonces cualesquiera dos vectores que sean distintos uno respecto al otro pueden formar una base vectorial. Si yo estoy colocando, si U tuviera la misma orientación que V, entonces ya no definen una base vectorial, porque define una base vectorial pero está sobre el mismo plano, entonces uno está sobrando del otro, ¿no? Porque estoy definiendo una línea otra vez de ese espacio vectorial. Y esto puedo extenderlo a n dimensiones. Si necesito mapear en R3, entonces necesito tres vectores que sean distintos uno respecto al otro para definir una nueva base vectorial o un nuevo espacio vectorial que que cualquier punto en ese espacio pueda ser resultado de una combinación. Esto es una combinación lineal de valores. Entonces, como combinación lineal de valores, déjenme ponerlo acá. ¿A qué hace referencia esta parte de combinación lineal de valores? Pues que yo puedo entonces colocar AB, esto es un vector que multiplica al espacio V y al espacio U. Este es el espacio, o el subespacio. Subespacio porque las dimensiones son infinitas, ¿no? Y este es un vector. Y entonces, siguiendo con la lógica que hablamos también de ayer, si el producto interior entre dos vectores me dice la proyección de uno de los vectores sobre el otro, lo que estoy diciendo acá es lo mismo pero extendido a más dimensiones. Esto que está colocándose aquí, esto es el producto interior entre un vector y una matriz, y lo que me dice es la proyección del vector sobre el espacio definido por la matriz. Y entonces cualquier vector en este espacio, por ejemplo acá, para tomar un punto que está dentro de la cuadrícula, por ejemplo este, que está aquí, lo que me dice la proyección lineal de los valores es por cuánto tengo que multiplicar al vector V, por cuánto tengo que multiplicar al vector U, que sería este y este, para entonces construir este nuevo punto que está definido por acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No. ¿No? Bueno, este espacio que estoy colocando acá, este que estoy definiendo acá, es un espacio no ortogonal de valores. O sea, las bases son no ortogonales, es decir, el producto interior B por si lo pongo así, B, U como producto interior es distinto de 0, y entonces no definen una base ortogonal, pero sí definen una base vectorial. Eso es lo que hay que tener en cuenta y es importante, ¿no? Los valores de A y B, si los llevara al espacio cartesiano, no son simplemente las coordenadas en el espacio cartesiano, sino son las proyecciones
sobre estos espacios que estoy definiendo acá. ¿Sí? Son cosas distintas y siempre tenemos la idea del espacio cartesiano como el mejor descriptor de las cosas, pero no es el único. Hay infinidad de formas de describir los espacios vectoriales. Y entonces, hablando de eso, déjenme entonces ahora borrar. ¿Qué sucede cuando yo defino una base, pero además defino la base ortogonal? O sea, tomo un vector cualquiera, aquí está el vector V, y sobre este vector cualquiera voy a trazar el vector ortogonal, que sería entonces 90 grados, así. Vector. Esta es una nueva base ortogonal, es una nueva base vectorial que va a extender o va a expandir o va a definir a todo R2, suponiendo que estoy en un plano R2, y entonces la cuadrícula que formo, en este caso, es una cuadrícula como la de la cartesiana, porque todos los elementos van a ser ortogonales entre sí, o sea, la cuadrícula que forma acá, con todos estos, la cuadrícula, ahora sí es una cuadrícula, y todos los elementos que están acá, o todos estos espacios o mallado que logro en mi mente, son ortogonales entre sí, a diferencia de cuando defino una base no ortogonal que forman estas, lo que logro, o el elemento descriptor de la base, es un elemento con forma de rombo, porque las bases no son ortogonales. Cuando las bases son ortogonales, entonces se forman cuadrículas, como lo que tengo definido acá, y como lo que tengo definido en R2 por excelencia, donde pongo mi plano así. Estos planos, o este mapa, es I, este es J, y entonces forma cuadrículas, forma mallas así, cuadraditas, perfectas, bonitas, como nos da, siempre queremos ver las mallas que están así. Pero esta forma y esta forma definen el mismo espacio. Y de hecho, esta forma y esta forma son la misma, pero rotadas. Esta está rotada respecto al eje que tengo acá por este valor, o puedo decir que esta está rotada respecto al eje que está definido por acá. Pero al punto que quería llegar es que entonces cualquier conjunto o cualquier combinación de valores o de vectores, siempre y cuando no sean el mismo, o uno no sea la combinación del otro, definen a una base ortogonal, o perdón, una base, y esa base es capaz de definir cualquier punto en el espacio, sea cual sea. Entonces puedo definir cualquier punto en el espacio que está sobre el cual viven estos dos vectores que estoy colocando acá. Y de hecho es el espacio sobre el cual los vectores son colineales. Eso es lo que está haciendo el espacio vectorial. Déjenme borrar esta parte de acá. Es difícil extender esto a 3 dimensiones porque pues, no nos estamos viendo físicamente en un espacio tridimensional, sino me están viendo a través de un espacio bidimensional, que es la cámara. Pero supongan que entonces yo tengo 3 vectores acá, que son mis dedos, que están definiendo entonces una nueva base vectorial, que son estos dos. Bueno, pues entonces el pulgar y el índice medio definen un espacio vectorial que es el cual es colineal a estos dos, o sea, están definiendo a todo este espacio vectorial. El índice pulgar y el índice, el dedo pulgar y el dedo índice pueden definir otro espacio vectorial que está definido por estos. Y estos dos también definen otro espacio vectorial que son el cual el espacio es colineal entre ellos. Entonces,
dos vectores, cualesquiera, en el espacio. Imagínense que esto estuviera en 3D, cosa que es un poco difícil hacerlo acá, pero el espacio o el plano que es colineal a ellos dos es el espacio que están formando por estos mismos, por estos dos vectores que están acá. Estos dos vectores pueden vivir en R3, pero definen un espacio en R2. Eso es el punto que quería más o menos llegar ahorita. Entonces, puede ser que aquí tengo entonces al vector V, aquí tengo el vector U. El vector V puede ser el vector 1, 1, 1, por decir algo, y el vector V puede ser el vector 3, 2, 7, por decir algo. Estos dos vectores, aunque vivan en R3, están definiendo un espacio en R2, el cual es el espacio colineal entre ellos. Y entonces, cualquier combinación lineal de estos dos vectores caerá otra vez dentro de ese espacio que es colineal a estos dos vectores que estoy definiendo por acá. ¿Sí o no? Adrián, Leo, Dalia. Sí. Sí, también. ¿Sí? Leo, ¿también? Sí. Bueno, entonces, si necesito extender, si quiero un espacio en R3, necesito otro vector que no sea colineal a estos dos. Sea cual sea, ¿no? Mientras no sea, o sea, mientras el otro vector que coloco no viva sobre este plano, imagínense el plano, voy a poner el plano, lo voy a definir como así, para decir que estos son colineales entre ellos dos, y entonces este vector que está acá, que es el vector que le voy a llamar el vector K, ya no vive sobre este plano, sino está, es como si tuviera, déjenme poner un ejemplo, mi libreta, así, ha definido a los dos vectores, están mis dos vectores viviendo en un solo plano que tengo aquí. Y entonces el vector K, que es este que está aquí definido, vive acá. Ya estoy definiendo entonces un nuevo vector que no es colineal a estos dos que tengo, y ahora estoy con ellos definiendo un nuevo espacio que ahora es un volumen, porque tengo entonces tres descriptores de los valores que tengo aquí. Entonces tengo un nuevo espacio vectorial. Pero la libreta, la superficie de la libreta, forma un espacio vectorial. Y entonces cualquier combinación lineal, o sea, multiplicar a este vector por un escalar, multiplicar a este vector por un escalar, cualquiera que sea y cualesquiera que sean esos valores de A y de B, volverá a caer sobre este espacio que está definido por la libreta. ¿Sí? ¿O no? Creo que sí. ¿Sale? Eso es a grandes rasgos la definición de un espacio vectorial. ¿Por qué es importante para mí esa definición de un espacio vectorial? Porque las señales, o la transformada de Fourier, como la conocemos, define espacios vectoriales que están dados por las exponenciales complejas que estoy definiendo en la matriz de transformación que estoy construyendo de la señal. Déjenme poner acá otro elemento, ¿no? Aquí. Entonces, ya sé que este es mi vector U, este es mi vector V, y entonces, si yo coloco acá otro vector, que por ejemplo puede ser el vector 3, 8, 1, bueno, no tan feos los números, sino 3, 2, 1, entonces aquí tengo estos dos vectores. Lo que va a definir, aquí tengo un elemento de 1 por 3, aquí tengo un elemento de 3 por 2, el resultado va a ser entonces un elemento de 1 por 2, que es este, y es la proyección de este vector sobre el espacio definido por estos dos vectores que están acá. Entonces,
Si lo puedo hacer acá o lo puedo escribir aquí, entonces es este por este, son 3 más 2 más 1, esto es igual a 6, entonces aquí tengo un 6, y este es 3 por 3 es 9, más 4 más 7, entonces son 13, son 20, 6, 20. Entonces, la proyección, porque eso es lo que estoy construyendo acá, la proyección de este vector sobre esta base vectorial es el valor de 620, como tendría, que es lo que tendría definido por acá. Ese 620 significa que dentro de mi base, el vector 321, en realidad en esta libreta, que es mi espacio vectorial definido por estos dos elementos que está acá, su valor es en realidad 620, 6,20. Es lo que define ese espacio vectorial que tengo definido por acá y la proyección de un vector cualquiera sobre este espacio vectorial que está acá. Este vector no vive sobre el espacio vectorial de estos dos, está salido, pero la proyección, o si es este vector que está acá, por ejemplo la proyección de este vector sobre este espacio es esta, 620, definida en el espacio vectorial que está colocado por acá. Y puedo hacerlo al revés, ¿no? O sea, si multiplico 6 veces esto más 20 veces esto, lo que tendré es el espacio vectorial que tengo, pero hago la operación inversa, entonces tendré el vector original que tengo definido por acá. Y cualquier combinación lineal de valores que está definida por estos dos, entonces volverá a caer sobre este espacio vectorial que tengo definida por acá. Tengo tres valores, o sea, tengo un vector de más, o tengo un elemento de más, como para definir una base en R2, que es lo que usualmente pensamos, pero pensándolo como un plano que está orientado, que tiene una orientación en el plano, pues la tercera dimensión me ayuda a saber cuál es la orientación del plano de la cual estoy hablando acá. Eso es lo que está pasando con estas combinaciones lineales, y es lo que significa pasar este vector a proyectarlo sobre este espacio vectorial que está definido por este conjunto de valores que tengo por aquí. ¿Preguntas o no? No. ¿No? ¿Sí? ¿O está muy espeso o no está muy espeso? 2, 3, ¿no? 2, 3. Algo, ¿no? Entonces, yo he insistido mucho en que si yo tengo, por ejemplo, en lugar de decir que esto es un vector que voy a escribir ahorita, lo que digo es que esto es una señal donde tengo la muestra x0, x1, x2, x4, x3, perdón. O sea, tengo cuatro elementos de la señal, que son 4 muestras, que pueden ser así, pack, 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 pack. Y lo que hago con la transformada de Fourier es proyectar esta señal en un espacio vectorial definido por la transformada de Fourier. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es extendiendo un poco el entendimiento de qué es esta transformada de Fourier. Y entonces la transformada o las bases vectoriales de la transformada de Fourier se definen como e a la jk omega 0e, donde omega 0 en este caso está definido como 2pi sobre 4, que sería igual a pi medios. ¿Sí? No. Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, cada componente que coloque en esta base vectorial definirá entonces a mi espacio vectorial que necesito para representar estos 4 puntos. ¿Cuántos componentes hay o cuántos vectores de base definen a estos? Pues 4. Tengo el componente, voy a llamarle así, E1, bueno, E0, E1, E2, E3. Les llamo E porque son los exponenciales que estoy definiendo acá. Son estos elementos que están aquí. Si yo recorro el valor del índice n en esta posición, que estoy definiendo por acá, entonces aquí tendría el vector, voy a poner este E0,
es 0 es igual a E a la J cuando K es igual a 0 por omega 0 por N. Y entonces todo el vector E0 en realidad es 1, 1, 1, 1. O sea, puros unos sobre esta señal, sobre esta columna de valores que están acá. Ese es el primer vector que estoy colocando acá. E1 entonces sería E a la J omega 0n. Esto es E1. Y E1, que es este término que está acá, es coseno de omega 0n más J seno de omega 0n. Saltando un poco del contexto donde estoy diciendo que estas son muestras, estas también son muestras de mi señal, y lo que están definiendo es la señal compleja, la exponencial compleja, esta que además es periódica, que estoy colocando acá. Entonces, esto es lo que está colocado acá, este elemento. Entonces tengo el primer elemento, va a ser 1, el segundo elemento va a ser a la J pi medios. Este J a la pi medios contiene estos dos. El siguiente elemento será E a la J pi. Y el tercer elemento será E a la menos J pi medios. O E a la J 3 pi medios, que es exactamente el mismo término. Entonces, déjenme escribirlo un poco más limpio por acá. Y voy a ir reemplazando estos términos que están acá. Entonces, estos son 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese es mi primer espacio, mi primer vector que define mi espacio. Y de hecho ya sé que todos estos primeros elementos van a ser 1, 1. Este va a ser E a la J pi medios, E a la J pi, y E a la J pi es otra cosa más que menos 1. Es igual a menos 1, E a la J pi, y el último espacio sería E a la J 3 pi medios, para ahorita dejarlo así como está y no complicarnos mucho la existencia. Eso sería entonces este elemento que está acá. Este punto y este punto son complejos conjugados, por lo tanto va a tener que ser real la definición que tengo por acá. El siguiente elemento, que es este, E2 es igual a E a la J 2, porque K sustituye por 2, por omega 0, entonces sería E a la J pi, que multiplica al valor de N. Entonces, cuando N es igual a 0, esto vale 1. Cuando N es igual a 1, esto vale E a la J pi, esto es menos 1. Cuando N es igual a 2, es E a la J 2 pi, y E a la J 2 pi es otra vez 1, luego va a ser menos 1. Está definida todos mis elementos que están acá. Y el tercero, que es este, E3 sería igual a E a la J 3 pi medios por N. Entonces, cuando N es igual a 0, aquí tengo el valor de 1. Cuando N es igual a 1, aquí tengo E a la J 3 pi medios. Cuando N es igual a 2, esto es igual a E a la J 3 pi. Cuando N es igual a 3, tengo entonces E a la J 9 pi medios. Este es el más enredado de todos los elementos que están acá. Tres pi medios es este término, entonces es lo mismo que este, ¿no? Estos dos son iguales. Y de hecho, ya que tengo esta definición de circulito, entonces podría ponerle aquí E a la J o E a la menos J pi medios. Es lo mismo que este. E a la menos J pi medios. Son iguales estos dos. 3pi pues sería 1pi, 2pi, 3pi. Menos 1. Y a la J 9 pi medios, entonces sería 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, 8 pi medios, 9 pi medios. Entonces, ahí está. Por eso decía que cuando defino la base ortogonal
o cuando defino la transformada de Fourier, solamente estoy brincando sobre estos mismos puntos que tenía definidos desde un inicio, solo estoy brincándolas con pasos más o menos grandes respecto a los valores de E a la J que están definidos por acá. Y entonces lo que estoy diciendo acá, ya voy a suponer que estos no son señales, sino son vectores. Entonces estoy proyectando este vector sobre esta base, este vector sobre esta base, este vector sobre esta base y este vector sobre esta base. Lo que estoy haciendo con Fourier es construir una base vectorial que tiene esta forma a partir de los propios valores de la señal que estoy definiendo acá. Y entonces Fourier constituye una base vectorial. Constituye una base vectorial que además los valores son ortogonales uno respecto al otro, de esta base que está definida por acá. ¿Por qué? Porque eso hace Fourier. Entonces puedo ver si realmente son ortogonales. Tengo el vector 1, 1, 1, 1 que multiplica el vector 1 e a la j pi medios menos 1 e a la menos j pi medios. Aquí está. Entonces, este por este es 1, este por este es j pi medios, este por este es menos 1, este con este se cancelan, este con este es a la menos 1, entonces este con este se cancela. Este con este por este es 1, este por este es menos 1, este por este es 1, este por este es menos 1, se cancela. Este por este va a pasar exactamente lo mismo, este por este va a pasar exactamente lo mismo. Entonces está definiendo Fourier por sí solo, define, o esta forma de esta matriz, define una base ortogonal de representación de cualquier señal. Y entonces Fourier, lo que está haciendo Fourier es decirme cuál es la representación o cuál es la proyección de un vector cualquiera sobre esta base ortogonal de valores que estoy definiendo como la base de mi señal. Eso es lo que estoy haciendo Fourier. Eso es lo que hago con Fourier. Justamente, sea lo que sea, en dominio continuo o en el dominio discreto. En el dominio discreto es más fácil verlo, porque en el dominio discreto esto ya tiene forma de vector, esto tiene forma de vector, entonces en el dominio discreto es más fácil ver que estoy haciendo una proyección de la señal sobre una base ortogonal de valores, y lo que estoy viendo es, al igual que este pizarrón, o que esta libreta, es mi vector que está viviendo por acá, que no necesariamente está extendido sobre esta base, o sobre este espacio, cómo se representa en esta base. Es lo que está diciendo Fourier. Pero además, para Fourier, esta base está completa. Esto tiene 4 puntos, este tiene 4 puntos, entonces, si este vector que está acá, la base, tiene entonces otro elemento que además es ortogonal, o sea, tiene mi otro plumón o mi otro vector salido, y por lo tanto me dice cuál es la forma de representar esta en esta descripción de base ortogonal que tengo para Fourier. Eso es lo que hace Fourier. Me dice cómo se describe este vector en esta base ortogonal de señales que están constituidas acá, o esta base vectorial de señales ortogonales entre sí, que están definidas por este Fourier. Muy bien, entonces, si eso es cierto, esta no es la única base que puede existir en el universo. ¿Por qué? Porque al igual que lo que decía al inicio, si estos dos, el vector i y el vector j, forman una base ortogonal además para definir R2, cualesquiera vectores u y v definen otra base ortogonal de valores que están definidos acá. Y esta un punto cualquiera, por ejemplo tiene representación en esta base y tiene también una representación en esta otra base. No importa, lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los componentes o cuál es el valor que multiplicando a u y sumado con otro valor que multiplicando a v genera este punto, y será distinto justamente de los valores que multiplicando a i y multiplicando a j generan exactamente el mismo punto. Este punto que estoy colocando acá es en realidad un pedazo de señal. Ese pedazo de señal que estoy colocando aquí, entonces es un punto en ese espacio
n-dimensional que ya no podemos verlo como físicamente porque tengo, si la señal tiene 20 muestras, pues entonces tendré un espacio 20 dimensional que tengo definido por acá, ya no es fácil verlo en una representación geométrica en esta constricción universal que tenemos de solo poder vislumbrar 3 dimensiones en el espacio físico, pero lo que estoy viendo es esto. Entonces puedo representar o puedo generar una nueva base ortogonal. Lo que necesito es que sean ortogonales las bases. Bueno, puede ser, no necesariamente, pero puede ser que sean ortogonales. Y entonces los wavelets, ¿qué es lo que hacen? Generan nuevas bases ortogonales para representar a las señales, que no necesariamente, al igual que este, está ubicado exactamente o tiene o comparte las mismas coordenadas que la base que conocemos, que es la base I y J, sino está un poco cambiada, ¿no? O incluso podría generar bases que no sean ortogonales, pero siguen siendo bases, como por ejemplo esta, U y V, que representan a las señales. Y si esta base que está aquí representa mejor a las señales, pues entonces esta será una mejor base para representar a la señal que estoy buscando acá. Lo que hacen los wavelets es generar nuevas bases de señal o bases de descomposición de señal para generar nuevas representaciones en el espacio de las señales que quiero analizar, de estos puntos que están ubicados por acá. ¿Cuál es la ventaja de los wavelets? Entonces déjenme poner un poco por qué necesitaría unas nuevas bases. Si ya tienes el plano cartesiano, ¿para qué quieres entonces tener un plano que no sea ortogonal o un plano que esté rotado? Porque al igual que lo que sucede cuando cambio de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y viceversa, quizá en esa nueva base sea más fácil representar los puntos. Si estoy hablando de puntos y mis señales por alguna razón se pueden ver así, o sea, cada uno de estos puntos representa señales, son señales, la base ortogonal, que sería esta, ya no es tan fácil de representar a todos los puntos que están acá. Y una base que tenga esta orientación que estoy colocando acá a propósito, esa es la idea, puede ser mejor para representar los puntos, porque en esta base que ya no es ortogonal sino está un poco inclinada, los coeficientes que multiplican a los vectores U más los vectores V son enteros y viven en el mismo espacio. Por eso busco una mejor representación de las señales, para facilitar entonces la representación de los coeficientes y por lo tanto los componentes o las formas que constituyen a las señales o las imágenes o lo que sea que estoy analizando mediante los wavelets o mediante la transformación de Fourier. A Fourier lo vemos como esta parte, o sea, Fourier lo podemos entender como esta. Fourier es mi base ortogonal por excelencia, es mi base cartesiana, pero no es la única. Puedo extenderme a muchas bases, puedo extenderme a las bases que generan los wavelets o incluso generar nuevas bases a partir de conocer estos que son ejemplos de la señal que quiero analizar. Estos son ejemplos, entonces si yo veo muchos tipos de señales y las señales veo que se distribuyen de esta manera, entonces me conviene conocer estos vectores que están acá para definir entonces a mi nueva base de descomposición, que no necesariamente puede ser ortogonal en este caso, pero sirve para descomponer y para tratar de entender mejor cómo son las señales que tengo definidas por acá. ¿Sale? ¿Preguntas? Sin miedo al éxito. No. ¿Sale? No. Ahora sí, Daniel.
¿Cuál era la duda de la señal? El tamaño de la ventana, creo, era la duda, ¿no? Sí. Tengo una señal X de t. ¿Qué pasa si yo a esta señal X de t le hago esto que es X de AT? ¿Cómo se llama esta operación que estoy haciendo en este caso? Es un escalamiento en el tiempo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el escalamiento en el tiempo, para que el factor que estoy colocando sea en la parte, o sea, lo que estoy ampliando o acortando el valor de A, sea exactamente esto, lo que hago es colocarlo en la parte de abajo, ese valor de A. ¿Cierto? Es decir, si lo coloco así, entonces, y mi señal, para que sea más fácil de entender, es la señal rect que tengo acá. Acá tengo entonces un medio, acá tengo menos un medio, la señal es entonación 1. Lo que hago con esto es extender este, para que ahora sea a medios, menos a medios, hasta a medios. Es lo que estoy haciendo con el escalamiento de la señal. En la definición de la señal, entonces, todo donde yo vea el valor de t, o sea, déjame poner acá, la señal rect de t está definida como 1 si el valor de t, el absoluto de t, es menor a un medio y 0 en otro caso. Entonces, rect de t entre a es igual a 1 si t, el absoluto de t entre a es menor a un medio y 0 en otro caso. O sea, todo aquel lugar donde yo vea el valor de t, lo reemplazo por esta forma que está acá, que es t entre a. Si eso es cierto, entonces la forma coseno de t, que está definida por alguna circunstancia, por algún valor, y es más, no voy a poner el coseno de t, voy a poner el coseno de 2πt. Esta es una señal que tiene periodo 1 segundo, es decir, recorre el coseno de aquí para acá, esto dura 1 segundo. Entonces, si yo hago un escalamiento de la señal, por ejemplo, y pongo coseno de 2pi, este 2πt es lo que traslado directamente de acá, así como este que lo coloco acá, y ahora el valor de A lo coloco al revés, 5 veces 2πt. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues haciendo un escalamiento en el tiempo. Básicamente, el cambio de frecuencia o las frecuencias conforme van avanzando es propiamente un escalamiento de la señal original o de la señal sin escalar que dura 1 segundo. Ahora esta, que está aquí, entonces en 1 segundo, de aquí para acá tengo 1 segundo, pero ahora tengo 5 componentes. 1, 2, 3, 4, 5. Está. Entonces, este factor es el que está escalando o el que está reduciendo el valor del tiempo que tengo definido por acá. Si me voy ahora a una extensión, entonces el coseno de 2πt sobre 5, lo que hago es en lugar de medir 1 segundo, dura 5 segundos.
Y al igual que de estos de 5 de un segundo, caben 5 acá, así como estos y los proyectos sobre caben 5 de estos acá. Y resulta que si yo hago esto, o sea, si escalo con factores enteros esta parte, o sea, si el A es un factor entero, resulta que estos y estos son ortogonales entre sí. El área bajo la curva o la proyección, si los tomo como unidades de muestras, si proyecto este sobre su proyección es 0. Si proyecto este sobre su proyección es 0. Y si proyecto este sobre su proyección es 0. Entonces, E a la J acá, omega 0 por N, omega 0 que está aquí es la frecuencia fundamental, o puedo conocer a esto como la frecuencia fundamental junto con el tiempo, así como hice con y lo que estoy haciendo es construyendo bases ortogonales entre sí. Por eso necesito que la misma idea que tuvo Fourier de generar bases ortogonales, ahora lo hago con esas funciones que le llamo la función Weiblet-Madre, donde esta es ortogonal al escalamiento o es ortogonal a la forma sin escalar, que es psi de t, y todas ellas van a ser entonces ortogonales una respecto a la otra, pero lo que va a suceder es que van a ser formas más grandes o más compactas en el tiempo de la misma señal que tengo definida desde un inicio, y por eso le conozco como, o por eso le llamo Weiblet madre a esta señal que está definida acá, que tiene las propiedades que que vimos en el video. Su área bajo la curva, o el área dentro de un ciclo, o dentro de una de las formas de la Weiblet madre, tiene que ser 0, y la proyección de la Weiblet madre, o la Weiblet, sobre versiones escaladas de esa Weiblet, tiene que ser 0, para ciclos completos de la propia Weiblet que estoy colocando acá, que es justamente esto, ¿no? Esta, déjenme ponerlo aquí, vamos a ver cómo el coseno cumple con esas propiedades de ser una Weiblet madre. Tomando en cuenta como esto, o sea, como la función rect de t, donde mi señal cosenoidal solamente voy a poner un ciclo alrededor de 0, entonces aquí está en 0, aquí va a terminar, como es un ciclo, entonces termina en la parte de abajo, y aquí termina en la parte de abajo, acá, y entonces hace esto así. Eso es un coseno, un ciclo de coseno, ¿no? Empezó acá y terminó acá, entonces es un ciclo de coseno. Cualquier versión escalada de manera entera, como esta, que estoy definiendo acá, forma también, estará constituida por acá. Entonces, si lo parto a la mitad, por ejemplo, esto sería A entre 2, o A es igual a un medio, sería por acá, entonces la versión escalada del coseno va a ser así. Sube, 0, 0. Entonces, todo, cuando multiplico la señal rosa por la señal naranja, todo esto vale 0, porque ya no hay señal, la señal rosa terminó aquí, y cuando multiplico esto por esto, las áreas bajo la curva son iguales, y por lo tanto la proyección vuelve a ser 0, porque estos dos que están acá son multiplicadas exactamente por el mismo término, o son una función par, básicamente, y entonces el resultado de esta área bajo la curva va a ser 0, porque par por par es par, y el área debajo de la curva que está haciendo arriba y abajo va a ser la misma. Y entonces no importa si en lugar de ser la mitad era un tercio, pues entonces un ciclo acá, que va a ser menos, sigue cumpliendo las propiedades porque está centrada justamente en 0. Entonces el área bajo la curva de cualquier señal escalada, como esto que estoy poniendo, entonces producto, voy a ponerlo como el producto interior,
Significa que la wavelet madre es ortogonal a todos los escalamientos de la propia wavelet. Ahí está. Entonces es ortogonal. Son ortogonales las wavelets madres y lo que estoy haciendo con este valor de A es cambiando sus formas de verlas en el tiempo. Son wavelets o son señales o son ondas que son más largas, más cortas, pero son ortogonales entre sí. Eso es lo que necesito. Y si esto pasa, o sea, si este es ortogonal a este y junto muchas colecciones de estos, defino entonces un espacio ortogonal, este espacio raro que ahora son señales, pero se forman un espacio ortogonal donde una señal cualquiera, igual que mi plumón con la libreta, puedo buscar cuál es su representación sobre la libreta en ese espacio definido por la libreta, que son estos elementos que además cumplen la propiedad de ser ortogonales entre sí. Significa que cualquier señal puedo descomponerla y puedo ver cómo se representaría con esas bases espaciales o con esas bases vectoriales que acabo de definir, bueno, que definí, no sé cómo son, pero necesito que cumplan con esta propiedad, que es que sean ortogonales ante el escalamiento, que es este, y si yo proyecto, además, si yo proyecto la señal sobre sí misma, el valor sea unitario. Aquí me falta un valor de escalamiento, de magnitud, para garantizar que cuando proyecto sobre esta misma señal sea 1, pero es una de las propiedades que vimos en el otro video, que ya estaba definida por ahí. ¿Dudas?